Señor nuevamente me trae esta palabra como si fuera un reclamo, pero ahora entendiendo más la intención, las motivaciones de Dios y de cómo ha ido transformando nuestra manera de pensar al mostrar su carácter, nos damos cuenta que no es un reclamo. Fíjense lo que dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios, yo cuando leí esta palabra de momento sí lo sentí como un reclamo, pero conforme lo fui meditando paso a paso, me di cuenta de que no era un reclamo, que de verdad es la intención del Señor de querer bendecir a su pueblo, de querer mostrar su corazón constantemente a cada uno de nosotros. ¿Y por qué dice que tenemos que retraer del día de reposo? Como si fuera un solo día. Yo ahora ya lo entiendo por el Espíritu que no es un solo día. Para ellos era el sábado, el día de reposo. Y también para nosotros podemos ponerlo como el domingo, el día de reposo, porque venimos a la congregación, porque nos reunimos. Pero va más allá de esto. Esto es el diario vivir nuestro, ¿sí? De no querer estar haciendo lo que nosotros queremos, sino buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad del Señor? Y a veces entre tanto ajetreo yo le decía, ¿cómo en algo tan simple? Y les voy a comentar qué me sucedió, meditando y pensando constantemente en Lourdes, atenta al Señor todos los días. ¿Por qué? Porque ahorita en mi casa no nomás somos mi esposo y yo, está también mi hijo, su esposa y mi nieta. Una edad en la que la niña demanda toda la atención, ¿sí? Toda la atención, y digo yo, qué tremendo es tener que estar atendiendo a esta criaturita que me está demandando constantemente, pero al mismo tiempo estar atenta al Señor. Y estando en la estufa, no prendía la estufa, es de las eléctricas, de esas que prenden con el botoncito, y como estaba muy frío, no prendía. Ay, dije yo, esto como que el gas no quiere subir, ¿verdad? Porque está muy frío. Pues agarré un cerillo y pues más rápido. Pues ahí en eso el Señor me habló. Dice, cuando está muy frío, tarda más el gas en subir a las hornillas de la estufa para encenderlas. Así, un corazón frío para con Dios tarda en recibir. Eso fue lo que el Señor me mostró ahí. Y yo dije, ay Señor, sí es cierto. Pero qué hermoso que en ese ajetreo me estaba mostrando Él. No importa, estás en un ajetreo constante, pero tu atención está en mí. Sí se puede. Y yo no lo entendía. Yo decía, ¿cómo? Si el Señor ya me dio pensamientos, me dio una mente donde yo puedo tomar decisiones y hacer y así. Me decía el pastor, hay cosas que chocan muchas veces con nuestra manera de pensar, con la manera de cómo Dios ve y cómo Dios nos enseña a que estemos atentos a Él, de que no es necesario retirarme a un lugar apartado para poder escuchar su voz. No es necesario, y lo pude entender y me gocé en ese momento porque dije, ay, casi brincaba con la chiquita ahí a un lado, no le hace, pero porque el Señor estaba hablando, me dice, así, sí vas a recibir, sí van a recibir, pero van a tardar, porque está frío, porque se han alejado, porque no están en la unidad, porque no están en esa comunión. Y me acuerdo de unas palabras de Maggie que nos ha enseñado a las mujeres en los grupos, y es que no nos apartemos del fuego. Los carbones cuando se separan se apagan, ¿sí? Pero cuando están unidos se mantienen en el fuego. Y eso es lo que Dios desea, que estemos en ese fuego de Él,
pero también lo hace a través de ¿qué? De la unidad de su pueblo, de la unidad de la familia, de los hijos, de nosotros. Y cuando nos apartamos por cualquier circunstancia, porque muchas veces estamos atravesando situaciones difíciles, y qué triste que muchas veces no nos atrevamos a compartirlo, ¿verdad? Pero el Señor ha puesto ahí una familia para sostenernos, como dice su palabra, unos a otros. No significa que me van a resolver las situaciones, se refiere a que hay alguien que sabe mi situación y me está apoyando, me está sosteniendo. Tal vez está orando por mí, está intercediendo, no sé. Yo sé que el que va a hacer la obra es el Señor. Él es el único que puede sanar, el único que puede resolver toda situación. Pero si no estoy ahí, realmente voy a tardar más y voy a sentirme que nadie me escucha, que nadie me entiende. Pero no es eso, es que yo me he alejado y no es lo que Dios quiere. Dios quiere un corazón que esté verdaderamente en ese fuego, en el fuego de Él. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de cada uno de nosotros, porque está el Espíritu Santo en cada uno y Él es nuestro consolador, es nuestro sustentador, es el maestro. Entonces, qué mejor que un consejo de parte de Dios, el aliento de parte de Dios para poder nos seguir ayudando a salir adelante. Entonces, yo sí llegué a pensar que de malo tiene usar mi intelecto para tomar decisiones. ¿Acaso no Dios me hizo de esa manera, o sea, pensante? Porque sí lo llegamos a decir. Sí, cuando fuimos enseñados de que Dios nos hizo a su imagen, inmediatamente tomamos lo que nos conviene, ¿verdad? Fuimos hechos a su imagen, por lo tanto yo tomo decisiones. Yo pienso por mí misma y no necesito, yo tengo voluntad propia, así que no necesito de nadie. Pero no buscamos la dirección de Dios, no buscamos realmente cuál es esa motivación de Dios al habernos hecho a su imagen, que fue para estar en esa relación y en esa comunión con Él. Entonces, cuando yo leía esto, yo decía, ¿cómo puedo yo, Señor, mantenerme en tu voluntad nada más, en no desear hacer lo mío, sino estar en tu voluntad? Y Dios quiere que consideremos el día especial de adoración, pero más que cesar de elaborar el día de reposo, o sea, para nosotros todos los días, más que trabajar, más que dejar de hacerlo, que se convierta en una delicia para nosotros, estar en su presencia todo el tiempo. ¿Cómo se logra esto? La respuesta es clara: no andando nuestros propios caminos ni buscando nuestra voluntad. Pero llegamos al mismo punto, ¿cómo hacerlo? Pero la palabra misma nos da la respuesta en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que dice el apóstol Pablo es la respuesta a esto. Si somos crucificados en Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que es Él en nosotros. Por lo tanto, a partir de eso, lo que vivamos, lo vivimos en la fe de Jesús mismo. Nuestros pensamientos serán los pensamientos de Dios, nuestros deseos serán los de Él, y nuestra voluntad será la suya, o mejor dicho, obedeceremos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y cuando hacemos eso, realmente nuestra vida es transformada. Es transformada porque ya no hay frustración en cuanto a aquellos anhelos, en cuanto a aquellos sueños, a aquellos deseos que queríamos alcanzar y que por alguna razón no hemos logrado. Y cuando dejamos esto en las manos del Señor, verdaderamente son más grandes los pensamientos del Señor, son más altos, porque lo dice su palabra, y los planes del Señor, como dice en Jeremías 29:11, son de bien y no de mal. ¿Sí? Para mí esa palabra vino a transformar muchas cosas en mi manera de pensar,
porque muchas veces cuando pasan situaciones adversas, inmediatamente culpaba a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que está en control de todo. Pero cuando el enemigo siembra algo así es para distorsionar el carácter de Dios. Mas ahora ya no es tan fácil, ya ahora el Espíritu Santo en nosotros y el alma de nosotros sometida al Señor, es difícil que nos vendan esas mentiras. Es muy difícil, y yo lo veo a mi alrededor en situaciones que se han estado presentando cerca de mí y donde muchas veces he querido responder buscando hacer lo justo, pero todavía lleva un poquito de ese sentido mío, de querer hacerlo a mi manera, cuando el Señor por el Espíritu me frena y me dice, no es así. No es así como yo he tratado contigo, no es así como tú me has visto, que yo he tratado con la obra que estoy haciendo en tu vida. Y pasó una situación ahí cercana con vecinos, cuando se viven en departamentos sabemos que las paredes pues pertenecen a los dos lados, se comparten, ¿no? Y se escucha todo. Y teníamos ahí un problemita con una vecina que tiene poco que llegó y pasó toda la noche con música y pues no se podía dormir, ya era bastante tarde y se levanta mi hijo y le fue a tocar bien fuerte. Primeramente fue Emilio, mi esposo, habló con ella y le dijo que sí, le bajó un poquito, unos minutos, y luego le volvió a subir y ya no le bajó. Entonces salió mi hijo y salí yo detrás de él también porque lo vi muy molesto. Dije, pues sí, son las 3 de la mañana y esta muchacha pues con la música todo lo que da. Pero cuando la vi yo a ella, estaba la ventana con las persianas un poco entreabiertas, sentada con un celular en la mano y una comida ahí que estaba comiendo, y ella con el celular y comiendo, escuchando que estaban tocando, pero sin abrir. Ella atenta a lo que estaba haciendo, o sea, ignorando totalmente lo que se estaba haciendo. Y le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Vete a la casa, yo voy a tratar de hablar con ella. Pero cuando vi esa reacción dije, no va a responder. Pero en el camino, el Señor me mostró la condición del corazón de esta persona. ¿Y saben qué me dijo? Nada más el Señor, está mal, está pasando por un momento muy difícil. Y sin mí, a lo único que ella apela es a sus emociones. Hubo misericordia, de verdad hubo misericordia, pero aún así tomamos la decisión de hacer lo que nos correspondía, ¿no? De dar aviso a los dueños para que ellos tomaran cartas en el asunto, y lo hicieron. Y me preguntaba yo hasta dónde había hecho correcto el haber tomado esa decisión. Pero el Señor trajo paz a mi corazón. Y al día siguiente vino la persona, se disculpó, no fue suficiente para ella, después nos llevó una planta muy bonita y nos la dejó ahí. Y me dijo, dice, de veras lamento haberles causado esto y no va a volver a pasar. Yo acepté su disculpa, pero ¿saben qué? Se abrió una oportunidad para hablar con ella, para que el Señor forme una amistad donde Él se manifieste en su vida. Y yo lo veo así ahora y digo yo, qué hermoso es poder entender cómo el Señor nos detiene si nos dejamos detener, porque muchas veces ya con el impulso ya no escuchamos, ya no paramos y lastimamos, herimos y echamos a perder las oportunidades que Dios nos da para mostrar su amor, para mostrar su misericordia, para mostrar que esa persona también es su hija, que esa persona la ama y que lo necesita. Entonces, entendiendo todo esto que dice aquí, retráiganse de hacer su voluntad y hagan lo que yo les digo. Cuando lo hacemos, entonces dice, van a llamar deleite, pero no es un deleite en el cual yo voy a entrar y estar saliendo y entrando, sino es un deleite continuo. Yo escucho, y miren, soy muy observadora, continuamente escucho al pastor, cuando él no se da cuenta tal vez, pero
yo estoy constantemente atenta a lo que sucede. Es algo en mí ya natural. Y lo escucho constantemente decir, gracias Señor, gracias Señor. Yo sé que está pensando en Él, está meditando en Él, está platicando en Él. Y yo digo, wow, qué hermoso es estar así, deleitándonos verdaderamente en Él. Porque todo lo que sucede a nuestro alrededor no va a dejar de suceder. Pero el estar en esa presencia y en ese deleite nos hará ver las cosas diferentes y nos permitirá compartir con otros esa paz que Dios nos ha dado a nosotros y que desea que todos tengan, no solamente nosotros. Entonces, a partir de que vivimos, como les decía ahorita, ¿no?, obedeciendo la voluntad de Dios, es como vamos a entrar o vamos a estar en ese reposo delicioso que describe Isaías, porque andaremos en los caminos que nos conduzca el Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea, los caminos en los que vamos a andar son los caminos que Dios quiere, no los nuestros. Y entendiendo aquí me di cuenta de que no era un regaño de parte de Dios para que observemos mecánicamente el día sábado, el día de reposo que llamamos. Más bien describe dependencia total en Dios, que hará que nos mantengamos en su reposo. Eso es lo que Él quiere. Fíjense, yo había leído muchas veces Hebreos 4, del 1 al 10, y vamos a leerlo ahorita, y todavía no me quedaba tan claro, a pesar de que creía yo que estaba totalmente en ese reposo. Vamos a ver Hebreos 4, del 1 al 10, dice así: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y en este último versículo nos habla de permitir que mantengamos ese reposo en el cual ya hemos creído nosotros, que es el reposo de la redención. Yo no lo había entendido totalmente. Y me preguntaba si yo había llegado a ese reposo en el cual estaba creyendo que sí estaba viviendo en él. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo lo necesario para nuestra salvación, de manera que Él ya está descansando, porque Él ya terminó esa obra, Él ya la hizo. Pero ¿qué de nosotros? A veces todavía hacemos obras para alcanzar la salvación, porque si todavía estamos haciendo obras para alcanzar la salvación, entonces no estamos en este reposo. Y yo no lo había entendido así, pero Dios, ahora que estuve leyendo esto, dije: wow, es verdad, yo ya había entendido que el Señor había hecho la obra completa, y ya está hecha, esa obra de redención ya está completa, y ese reposo del que habla es porque terminó esa obra. Pero ahora nosotros, los que hemos creído en esa,
obra redentora, ya no necesitamos de estar haciendo obras para alcanzar la salvación. Sí podemos estar haciendo obras, pero las obras que el Señor ya determinó para que andemos en ellas. Y para eso necesitamos estar atentos, para saber cuáles son esas obras a las cuales Él nos ha llamado a hacer. Y precisamente para que no nos estemos saturando de tantas cosas. Yo ahora entiendo el por qué nuestros pastores, guiados por el Señor, empezaron a dejar de hacer tantas cosas en las cuales ellos también fueron enseñados de estar haciendo constantemente cosas. Y muchas personas no lo entendieron. Y muchas personas a lo mejor se fueron de esta congregación por eso. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que el Señor estaba ministrando a través del Espíritu Santo, revelando a través del Espíritu Santo, de que solamente aquello que Él quiere que se haga es lo único que va a fructificar verdaderamente. Y yo lo veo ahora porque digo, todo lo que el Señor nos ha estado revelando, lo único que ha estado haciendo es edificando nuestra vida. Él es el que edifica la iglesia, no nosotros. Él es el único que la edifica. Entonces, si hay algo que no está correcto, Él es el que la va a corregir. Pero muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios a corregirlo. Y nos convertimos entonces como Él dice, ¿no? Que si, ¿cómo dice esa palabra? Que si le puede decir el barro al alfarero, ¿cómo hacerlo? Por supuesto que no. Sin embargo, nosotros sí le decimos a Dios cómo haga las cosas. Sí le decimos al Señor cómo transforme la vida de, no sé, de nuestros hijos, de los vecinos, hasta de nosotros mismos. Cuando el único perito arquitecto verdaderamente es Él. Y sin embargo, Él siempre nos está llamando ¿para qué? Para que en esa voluntad suya, verdaderamente, encontremos esa delicia del que Él nos está hablando. Entonces, para mí sí fue bien importante entender esto, de retraer del día de reposo mi pie, para hacer la voluntad, dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hablando nuestras propias palabras, lo único que hacemos es querer justificar nuestros hechos. Lo único que queremos hacer es convencer a otras personas de que lo que hacemos nosotros está bien, pero no es así. Solamente la palabra de Dios es la única verdadera, la verdad, y es la única que transforma, la única que realmente hace esa obra de transformación en todos y cada uno de nosotros, y que nos lleva a que otros también le conozcan a Él. En todo este tiempo que el Señor nos ha estado hablando acerca de esa atención constante a Él, ahorita estábamos platicando con Martín de algo muy simple, ¿no, Martín? Me dice Martín, Lulú, dice, esa agarradera de la puerta, ¿ya estaba o la cambiaron? No, le dije, ya estaba. Ay, dice, yo no, venía caminando y la vi y dije, cambiaron la agarradera. No, le digo, como muchas veces actuamos en automático, agarramos todas las cosas, y me decía él, es cierto, dice, y en automático muchas veces caminamos con Dios también. En automático, ya como que ya merecemos todo, como que ya todo está y no necesitamos de esa atención constante, porque en todo momento y en todo tiempo se nos está hablando, a través de todo lo que vemos afuera como a través de lo que está dentro. Y dentro de nosotros todavía hay mucho que también el Señor está haciendo y transformando en nuestro ser interior, sobre todo el alma, porque nuestra alma constantemente
está buscando solamente que se deleite ella. Y de ahí pues nos lleva hacia otras áreas, ¿no? En la carne también, que está buscando sus propios deseos. Sin embargo, yo digo, Señor, ahora me doy cuenta de que todo lo que yo deseaba, todo lo que yo quería, todo lo que yo anhelaba para mi familia, para mis hijos, tú tienes cosas mejores que esas. Pero muchas veces nosotros estamos presionando a nuestros hijos a que alcancen las metas, les fijamos en su mente todo eso y tras eso van ellos. ¿Pero qué? De lo que Dios quiere para ellos. Eso no se los enseñamos y estamos en un error, porque lo que les estaríamos enseñando sería lo que dijo el Señor: mi palabra es agua viva, mi palabra es eterna, mi palabra no va a pasar, todo esto va a pasar, todo lo que el mundo te ofrece va a pasar, pero lo que yo te ofrezco no va a pasar. La paz que yo te doy, ¿quién te la va a quitar? Nadie. Pero para eso necesito tenerte cerca, o más bien, como dice él, ¿no? Pegado a la vid verdadera. Y si me está hablando de que hay una vid verdadera, es porque también hay una vid que no lo es, que es falsa, y que tenemos que saber discernir entre una y otra, ¿sí? Pues que si somos los pámpanos, y solamente de él vamos a recibir esa savia que nos va a dar todo lo necesario, todos los nutrientes que necesitamos. Fíjense, todo esto y puedo ir de un lado a otro porque es de todo lo que el Señor me ha estado hablando. Me estaba hablando también acerca de aquellas personas que Él les hablaba y les decía las cosas y ellos no entendían y decían, es dura es esta palabra. Y Él decía, ¿por qué? Porque no la pueden recibir, porque no, el corazón no estaba dispuesto para recibir esa palabra. Y el Señor les dice, mi palabra es vida y son espíritu, todo lo que yo les doy es para vida, ¿sí? Hay tantas cosas. Y pastor, yo sé que usted me dijo que viniera y hablara de lo que mi Señor me ha ministrado, y me ha ministrado de tantas maneras puedo ir de un lado a otro y discúlpenme, pero es lo que el Señor me ha estado hablando. Pero me enfoqué en esta porción precisamente porque el domingo pasado que estuvimos aquí en la oración, estuve en esta porción de Isaías 61:10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará hacer brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Cuando yo leí esta porción, yo le dije, Señor, si entendiéramos totalmente lo que significa esto, no necesitaríamos que nadie nos empujara a buscarte. Sería nuestro día y nuestra noche una constante estar en tu presencia, no saliendo y entrando como seguramente muchos hemos caminado durante un tiempo, sino mantenernos ahí y entender ese sacrificio que nos vistió de justicia. Dice que como a novio lo vistió con vestiduras de salvación, ataviados. Yo creo que cuando una pareja se va a casar, siempre trata de escoger lo más hermoso. La novia, pues el vestido blanco, sin mancha, sin arruga y las más bonitas joyas, ¿sí? Siempre buscamos lo externo, pero el Señor no ve lo externo, el Señor ve el corazón,
lo interno. Y de eso es lo que nos está diciendo aquí, nos está vistiendo con estas joyas, pero en lo interno, ¿sí? En aquello que no, las personas que nos ven a lo mejor no lo pueden entender, pero que cuando tú llegas a un lugar hay un cambio en ese lugar, solamente porque tú estás ahí, porque Cristo está en ti, porque la luz del Señor está ahí y se refleja. Esas son las maneras en que el Señor nos viste. Y en el hombre igual, en el varón, porque habla del novio, es lo mismo. ¿Quién es el que lo viste? Él. Nosotros nos tenemos que despojar de todo aquello que no nos ayuda, no nos sirve, pero Él es el que nos viste. Entonces, qué mejor que estar atentos al Señor, qué mejor que estar dispuestos cada día, cada mañana y en todo tiempo, no solamente por nosotros, también por nuestra familia, porque ellos están viendo nuestro caminar, nuestra manera de hablar, todo lo están viendo. Y muchas veces les pedimos cosas, pero nosotros hacemos lo contrario. Y yo he escuchado un dicho que dice: tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Y es cierto. El ejemplo que damos es más fuerte que lo que decimos. Yo recuerdo a mi papá me decía: no fumes, pero él fumaba mucho. Pero él lo hacía porque él sabía que era dañino, pero no nos lo explicaba, nada más nos daba el ejemplo, nos decía las cosas, pero el ejemplo era otro. Así que yo agarré el ejemplo, hasta que el Señor llegó y me lo quitó. El único que pudo quitármelo fue el Señor. Entonces, leyendo esto de Hebreos, como les decía hace ratito también, de ese reposo, ya entramos en él. Ya no debemos de salirnos de ese reposo, sino mantenernos en él y llevar a otros a ese reposo del Señor. Y la única manera, como vemos aquí, es retrayendo nuestro pie. Deténlo ese pie para que no se vaya para otro lado, para que no vaya tras otras ideas, otras filosofías, otras doctrinas que muchas veces se visten de verdad, pero no son verdad. Les decía hace rato que en mi alrededor he estado experimentando muchas cosas del poder de Dios, del Espíritu Santo, dándome ese discernimiento para saber cuándo aceptar algo y cuándo no aceptar algo. Porque el enemigo es bien sutil y se mueve de maneras es manipulador, te llega a las cosas de una manera suavecita, pero luego, como dice, como la serpiente muerde. Y yo lo he estado experimentando en estos días. Y anoche le dije a mi esposo: Emilio, tuve una noche difícil y todavía en la madrugada sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago tremendo, pero yo sé de dónde viene, le dije. Yo sé de dónde viene, pero no me voy a dejar, porque yo sé que el enemigo ya está vencido y, como dice su palabra, no nos puede tocar, pero si le damos entrada, sí puede hacer estragos. Entonces, manteniéndonos ahí, en ese lugar de la presencia de Dios, yo me siento protegida, yo me siento cubierta de pies a cabeza, porque el Señor es lo que hace con nosotros. Entonces, decirles que esto que leímos de Isaías no es de veras no es un regaño de parte de Dios, simplemente es un deseo de parte de Dios, de que al deleitarnos en Él, dice: yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Y cuál es esa heredad? Si no son las bendiciones de Dios, si no es la bendición de Dios, esa es la heredad. ¿No dice la Escritura que la bendición de Dios es la que enriquece y no qué?
No añade tristeza con ella. ¿Por qué? Porque es el Señor. La bendición es Él mismo. Para mí fue hermoso entender, poder diferenciar lo que es una bendición y lo que son las añadiduras. ¿Sí? Porque antes a todo le decía que era una bendición, hasta que entendí que no, que la bendición de Dios es espiritual y lo demás, como Él dijo, estas son cosas añadidas cuando buscamos el reino de Dios. Entonces, todo eso ha sido lo que el Señor me ha ido enseñando, me ha ido quitando de todas esas enseñanzas y doctrinas erradas que fui tomando de diferentes lados, porque cuando empecé en el caminar con el Señor, sí leía las Escrituras, pero también recibí enseñanza de aquellas personas que fueron a compartirnos a la casa, y lógicamente pues ellas también traían una enseñanza errada en algunas cosas, pero ahora conforme el Señor ha ido derribando, también ha ido edificando su carácter en cada uno de nosotros. Y lo más hermoso es eso. Yo digo, Señor, ciertamente podemos ser los mismos los que estamos aquí en número, pero no en lo interior, porque yo sé que la palabra del Señor, como Él dice, no vuelve vacía. Él está haciendo una obra en nosotros. En algunos va a dar más, el fruto será más pronto, no sé. La tierra tiene que estar lo suficientemente bien nutrida en todos los minerales y todo lo que requiere, que es el corazón, para poder recibir esa palabra. Y habrá otra que no tenga todo lo necesario, pero no va a dejar de dar fruto, porque el Señor dice, yo ya lo dije y va a ser. Y en eso es donde está mi confianza. En lo mismo sucede con mi familia. Todos ellos están dentro de una promesa. Y aunque no lo vea ahorita, yo me sigo aferrando a esa promesa de parte del Señor. Y eso me lleva a deleitarme en Él, a seguirme deleitando y decir, aunque no lo vea, Señor, yo me puedo ir de esta tierra sabiendo que tú vas a cumplir tu promesa. Porque lo he visto en otros, pero sobre todo porque tú lo dijiste, porque el Señor no miente. De igual forma, en la salud también lo he visto. Yo misma me asombro de ver todos los resultados de los estudios que me han hecho últimamente, y que el doctor perfecto y bien y todo bien. Y digo, ¿y qué he hecho, Señor? He tomado los medicamentos, a veces se me olvida tomármelos, no está bien, pero yo les voy a decir algo. ¿Qué es lo que ha pasado? La palabra de Dios dice que es medicina a todo mi cuerpo, y yo le creí a Dios cuando leí eso. Yo le creí, dije, Señor, tú dices que es medicina a todo mi cuerpo, yo te creo. Y hasta ahorita todos los resultados han sido buenos, y yo confío en que van a continuar siendo buenos, porque no pienso dejar de comer esta palabra, porque es la única que nutre verdaderamente y que da vida, hasta el tiempo que Él disponga también. Tampoco digo bueno, sí, mi chaparrito tiene 80 años y está muy bien, pero gracias a Dios por eso, pero no todos tenemos ese físico con esa condición, pero el interior, el que dice el Señor que Él edifica, que el espíritu, aunque lo de afuera se va desgastando, el interior cada día se va renovando. Eso es lo hermoso. Entonces, pues eso es lo que les traigo de parte del Señor. Realmente retraigamos de cada día de nuestra vida nuestro pie para no andar en lo que nosotros queramos. Ya caminamos mucho tiempo por ahí, yo creo hace muchos años, antes de que el Señor llegara a nuestra vida, o aún ya caminando con Él todavía anduvimos caminando por ahí, por los peñascos y todo eso, pero el Señor no dejó de mirarnos, ni ha dejado de mirarnos. Siempre como ese pastor
está al pendiente de nosotros. Y como dijo el pastor, si Él fuera nuestro pastor, todo nos faltaría. Yo les voy a decir algo, cuando Él lo dijo, se cayó totalmente una idea equivocada que yo tenía de demandar de los pastores atención constante, porque es malo. Ellos no pueden estar en la vida de cada uno de nosotros todo el tiempo. Lo que el Señor les pone y a donde Él los guía es a donde ellos tienen que estar, pero muchas veces nosotros, por poner nuestra atención en ellos, siempre estamos carentes, pero no porque ellos quieran, sino porque hay una limitante físicamente. Espiritualmente no lo hay. Yo sé que ellos están en esa oración por esta congregación, pero hay una limitante física, lo mismo que pasaba con nuestro Señor Jesucristo cuando Él caminó aquí. Por eso dijo, les voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él no podía estar ahí, hubiera deseado seguramente, y era su deseo. Por eso ahora habita en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero para que dependamos de Él, de ese pastor que su vida da por las ovejas, por ese pastor. Y yo, cuando lo dijo el pastor, dije, gracias Señor, porque no más querer demandar de él o de ella algo que no me puede dar, no porque no quiera, sino porque hay una limitante, ¿sí? Y en cada uno de nosotros. Pero también nos dijo algo, cada uno de nosotros somos un pastor. En nuestra familia, en donde trabajamos, en donde quiera que vayamos, también somos pastores, también somos profetas, también somos evangelistas, todo lo que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, hay que quitar eso de nuestra mente, ¿no? De esa dependencia del hombre para depender totalmente de Dios, solamente. Gracias porque el Señor ha sido el que nos ha ido atrayendo a esta verdad y esa convicción total de que nuestra dependencia es de Él nada más. Pues, gracias Señor te doy por esta oportunidad, Padre, que me diste de traer esta